Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta parte o a este módulo que veremos de química, donde justamente platicaremos nosotros sobre las reacciones químicas. Es un tema muy importante porque finalmente muchos exámenes de admisión básicamente pues preguntan sobre todo los tipos de reacción química y bueno, finalmente casi siempre que nosotros hablamos de química o que nuestra mente pues viene alguna imagen relacionada a la química, casi siempre hablamos de reacciones químicas, precisamente. Por ese motivo es importante comprenderlas, saber cuál va a ser la definición de estas, cómo se van a estar clasificando, y obviamente pues saber finalmente cómo poderlas balancear, que también es un punto muy importante. Bueno, soy el doctor Roberto Blanco y en este momento voy a explicarles justamente este interesante tema. Bien, vamos a comenzar entonces. Voy a colocar aquí el resaltador. Y bueno, comenzamos entonces primeramente con algunos conceptos, unos conceptos que son clave e importantes que los tengamos bien claro. En primer lugar, tenemos un concepto que se llama reacción química. Básicamente una reacción química va a ser el proceso químico a través del cual existe ruptura de moléculas, ¿ok? Y la formación o creación de nuevos enlaces. Esto con la finalidad de formar o sintetizar una sustancia completamente nueva a las que en este caso reaccionaron. Muy diferente, por ejemplo, al concepto que vemos aquí, que es básicamente ecuación química. La ecuación química es otro concepto que si bien parecieran muy similares, pero no lo son como tal, porque la ecuación química podemos darnos cuenta que ya se considera prácticamente una expresión matemática. Esto implica que ya conlleva ciertos componentes matemáticos en la estructura. Podemos ver aquí, por ejemplo, las dos imágenes. Aquí vemos de este lado una reacción química y de este lado vemos lo que ya es una ecuación química. Si vemos básicamente las diferencias, dense cuenta aquí como en la reacción química únicamente vemos que reaccionan este con este y nos forma este de aquí. Únicamente nos dice que están reaccionando y hasta ahí. No hay más información al respecto. Sin embargo, la que vemos en la ecuación química, en este lado, nos damos básicamente cuenta que nos indica estos dos números de color verde, este de aquí y este de aquí, porque esta se encuentra prácticamente balanceada. Es decir, la gran diferencia entre una reacción química es que la reacción química únicamente es la propia reacción. No nos dice cuánto requiero yo de producto, cuánto me va a obtener, no se encuentra matemáticamente balanceada, no le importa eso a la reacción química. La reacción química únicamente es el puro proceso y hasta ahí. Mientras que ya lo que es ecuación química, pues ya nos indica cuántas moléculas se requieren de este producto, cuántas de este, y finalmente cuánto se va a obtener del producto final. ¿Ok? Va a ser la diferencia importantísima entre una reacción química versus una ecuación química. Nosotros tenemos que saber también que estos números que se van obteniendo, podemos obtenerlos por algo que se llama balanceo. Hagan de cuenta que el balanceo es una forma que nosotros pudiéramos, pues literalmente balancear la ecuación, balancear la reacción química más bien, para que se convierta ahora en una ecuación. Y ahora sí poder saber exactamente cuántos requiero de este, cuántos de este y cuántos voy a obtener yo del producto. Que veremos un poco más adelante, pues cómo hacer estos balanceos para poder obviamente convertir de una reacción química pasarla a una ecuación química y que ahora sí podamos ser más precisos, pues respecto a la información que nos aporte, pues en este caso la reacción química. Ok, bueno. Las reacciones químicas tienen dos componentes muy sencillos. Finalmente nosotros tenemos como dos lados que tenemos que entender aquí. Tenemos básicamente un lado, pues básicamente al lado izquierdo de la flecha que vemos aquí, y otro lado, que es al lado derecho de la flecha. Obviamente nuestra izquierda, que sería pues básicamente esa será nuestra izquierda, y esta de aquí sería básicamente nuestra derecha. Tenemos básicamente estos componentes, y finalmente lo que se encuentra del lado izquierdo de la flecha, todo esto, se le conoce con el nombre de reactivos. También se les conoce como rectantes, por ejemplo,
pero finalmente son esas sustancias que van a reaccionar entre sí de forma inicial. Y se les conoce como reactivos. Aquí los vemos únicamente representados con la letra A más B. ¿Ok? Y del lado derecho, básicamente vemos lo que se les llama con el nombre de productos. Es decir, aquellas sustancias nuevas que se van a estar formando, obviamente, resultado de la suma de estos reactivos que hubo, ¿no? Importante que sepamos esto, que identifiquemos básicamente dónde se encuentra la flecha. Ya veremos un poco más adelante cómo leer la reacción química de forma ya global, pero en la izquierda encontramos reactivos y del lado derecho encontramos los productos. Los números pueden variar, pueden ser 2, 3, 4, 5 reactivos. Igual puede ser únicamente un solo producto o que se obtengan 2 o 3 o 4. Ya dependerá muchísimo eso, pues directamente del tipo de reacción química que se esté haciendo. Bien. Ahora, esto fue pues básicamente con ejemplos, únicamente empleando como pues letras finalmente para que se pueda como entender bien aquí. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, cuando ya lo ponemos directamente en una reacción química ahora sí real, pues nos damos cuenta de esta imagen. Vemos ya como tal esta imagen que nos dice 2 átomos de hidrógeno diatómico o molecular, más 2 átomos, más un átomo de oxígeno, produce 2 moléculas de agua. Ya les enseñaré un poco más adelante cómo hacer la lectura finalmente de estas reacciones químicas. Pero dense cuenta aquí, vamos a dividir como hace rato lo hicimos. ¿Ok? Dense cuenta ustedes cómo, pues básicamente mi flecha importante está aquí. Aquí está como tal la flecha. Dijimos que todo lo que se encontraba del lado izquierdo, ¿ok? Que estaba aquí del lado izquierdo, pues básicamente correspondía a lo que se llaman reactivos. Estos de aquí serían prácticamente nuestros reactivos, aquellos que van a reaccionar entre sí, y del lado derecho encontramos finalmente a los productos, que en este caso pues únicamente fue un solo producto el que se estuvo formando. Y básicamente estos son los componentes esenciales que tenemos que tener en cualquier reacción química. Son los más básicos que tenemos que tener muy en cuenta, porque veremos ahorita algunas nomenclaturas más, un poco más de simbología de las reacciones químicas. Pero sí tenemos que tener muy en cuenta pues precisamente estos componentes, lo que son los reactivos y lo que son los productos. Ahora, de una vez quiero aquí mencionarles, pues en este caso a la flecha. La flecha también la podemos nosotros, digamos, leer. Recordemos que la química básicamente es un lenguaje. Y entonces aquí la flecha, cuando yo veo una flecha en una dirección, lo voy a interpretar como produce. Es decir, por ejemplo aquí, A más B produce C más D. Lo mismo aquí. Aquí lo leeremos ya con nombres de elementos. 2 átomos de hidrógeno diatómico, porque tiene aquí un 2, diatómico, más un átomo de oxígeno, produce 2 moléculas de agua. Dense cuenta aquí cómo es la lectura finalmente, ¿no? Más, y aquí en este caso la flecha representa produce. ¿Sale? Es el nombre que nosotros empleamos aquí, pues como parte de una nomenclatura. Recordemos que finalmente la química es un lenguaje que obviamente pues tenemos que ir interpretando nosotros y obviamente pues darle un enfoque específico. Ahora, como les comentaba, jóvenes, estos son los componentes, digamos, esenciales, los componentes más básicos que tenemos de las reacciones químicas. Sin embargo, tenemos que ver como otros componentes, pues un poquito más complejos, un poco más de la simbología, será muy relevante tomarlo aquí en cuenta. Y en este caso tenemos, por ejemplo, algunas simbologías más. Únicamente aquí se las quiero presentar como, pues, cómo está toda completa. ¿Ok? Pero sí quiero decirles que finalmente veremos cada una, no se espanten, yo sé que se ve muy complejo ya todo esto, sin embargo iremos viendo cada una de estas partes, aquí únicamente pues darse cuenta y resaltar los siguientes puntos. Recuerden que aquí tenemos nosotros lo que les decía de los reactivos, ok, me equivoqué aquí, denme un segundo. Los reactivos en este caso, ajá, aquí tenemos como tal la parte de los reactivos, aquí tenemos los productos. Vean cómo la flecha básicamente se lee como produce o da, que también es como se conoce. Y bueno, los demás los iremos viendo cada uno de estos, ¿ok? Únicamente se las muestro acá en la imagen de lo que finalmente ustedes podrán aprender al final de este, pues de este repaso, ¿no? Bueno, entonces, aquí vemos como un poco más de simbología. Vamos a cambiar aquí el puntero. Voy a mover esto. Bueno, aquí hay donde lo muevo.
Ok, ok. Vemos aquí un poco de la simbología que tenemos y nos damos cuenta, por ejemplo, vean aquí, pues el símbolo de más, como ya lo hemos estado platicando, como lo veíamos, por ejemplo, en nuestras reacciones pasadas, básicamente es eso, un símbolo más. No hay gran ciencia en este símbolo más, únicamente nos está indicando que pues se van a combinar una, dos o más sustancias. Ahora, muchas veces al lado de los elementos químicos, por ejemplo aquí, aquí tenemos un elemento, otros elementos y otros compuestos. Yo quiero que observen lo siguiente ustedes. Voy a borrar todo esto. Vamos a marcarlo de color amarillo para que se marque bastante, bastante bien esto y lo podamos identificar súper bien. Dense cuenta de estas letras, esta letra S, por ejemplo, esta letra L, por ejemplo, ok, esta letra S también de aquí. Básicamente cada una, esta igual, esta letra L, básicamente cada una nos indica algo. Cuando nosotros tenemos una letra S, nos indica que ese elemento se encuentra en estado sólido. Es decir, este que vemos aquí, este óxido de sodio, se encuentra básicamente en estado sólido. Este cloruro de sodio también se encuentra sólido. Pero, por ejemplo, la L nos indica que es líquido. Significa que aquí, por ejemplo, el ácido clorhídrico se encontraría en estado líquido. El agua que se produjo aquí también se produjo en estado líquido finalmente, ¿no? Dense cuenta cómo esta simbología nos sirve porque básicamente nos ayuda a interpretar un poquito más a fondo la parte de la reacción química. Y entonces, por ejemplo, yo lo que les comentaba, si tenemos una letra S entre paréntesis, nos indica que esa sustancia pues se encuentra básicamente como sólido. Si es una L, se encuentra como líquido. Si es una G, es porque se encuentra en forma de gas. Y si lo que tenemos una letra AC, significa que se encuentra en disolución acuosa, es decir, que está prácticamente diluido. ¿Ok? Cuando nosotros vemos una flecha hacia arriba, por ejemplo, esta de aquí, nos indica que esta sustancia se evaporó, es decir, se convirtió directamente en gas y se eliminó de la reacción química. ¿Ok? Es un producto que se formó o se produjo en forma de gas. Cuando va hacia abajo a la flecha, que aquí no tenemos ningún ejemplo, pero si yo, por ejemplo, le colocara aquí, voy a borrar esto, si yo le colocara, por ejemplo, a todo esto, aquí le va a colocar en la pluma, le pongo aquí a una flecha hacia abajo, nos estaría indicando que esta sustancia se precipitó, que es básicamente lo que indica finalmente la flecha hacia abajo, que hubo una precipitación, es decir, que finalmente se hizo como un sólido y se fue hasta el fondo de la matraz o al fondo de vaso de precipitados. Eso es básicamente lo que indica la flecha hacia abajo. Ok, bueno. Cuando nosotros vemos una flecha, como las que hemos visto hasta ahorita, básicamente en una sola dirección, ya comentábamos que nos indica que se está produciendo o que, bueno, es una flecha que la vemos aquí, ¿no? Que dice produce, es básicamente esa flecha. Nosotros podemos encontrar ciertas variantes de esta flecha. Por ejemplo, supongamos que yo encuentro en esta reacción química, encuentro, por ejemplo, la siguiente flecha. Veo una flecha así. Una va hacia esta dirección, como la podemos ver, va hacia aquí, y encuentro otra que va en dirección opuesta. Cuando yo veo este símbolo, me indica que todo este proceso que se hizo es un proceso reversible, es decir, que este más este me da este y este, pero que la suma de estos dos también se pueden volver a mezclar otra vez uno con otro y me forman de nuevo los reactivos. Es una reacción reversible. Es decir, que podemos hacer que se vuelva a recuperar los reactivos que originalmente teníamos nosotros. Eso es básicamente lo que nos está indicando finalmente, pues la flecha en estas direcciones, en ambas direcciones, ¿no? Hacia enfrente y de reversa finalmente. Otro símbolo que podemos encontrar es justamente este que vemos, un pequeño triangulito, que básicamente corresponde a la letra delta del alfabeto griego, o bien una flechita con la palabra calor. Cuando la llego a ver yo, significa que ahí en la reacción química que hice, tuve que agregar calor para que pudieran reaccionar. Sale aquí, por ejemplo, no se tuvo que agregar calor, pero si yo, por ejemplo, tuviera aquí en esta parte una pequeña flecha, tuviera aquí una flecha, por ejemplo, un triángulo, perdón, pues me indica que aquí tuve que agregar calor para que se llevara a cabo esta reacción química. Es lo que básicamente nos indica, pues, el triángulo, la letra delta del alfabeto griego. ¿Ok? Podemos colocar también la flecha con la palabra ATM, que significa atmósfera. ¿Ok? Eso lo colocamos únicamente
cuando yo tuve que agregar en la reacción química cierta presión ahí a nivel, digamos, de la reacción química, pues para que finalmente pudiera como reaccionar, ¿no? Otra forma igual de colocar aquí es básicamente con el símbolo de grados Celsius, grados centígrados, ajá, donde me indica pues que igual, me indica a qué temperatura estuvo la reacción química durante este proceso. Y por último, puedo colocar la flecha y alguna abreviatura química, como aquí puede ser PD, por ejemplo. Podemos colocar PT, que es el platino. Podemos colocar, por ejemplo, cobre, magnesio. Y básicamente nos indica un catalizador. Nos indica que yo ocupé aquí un catalizador. Los más frecuentes son PD, que es uno de ellos. PT, que es platino. También se puede ocupar platino. Y básicamente son los más frecuentes. Y recordemos aquí, jóvenes, que un catalizador es aquella molécula que pues básicamente como que me acelera un poquito más la velocidad de la reacción química. ¿Por qué? Porque imaginemos que esta reacción es muy lenta, es muy lenta. Ah, pues como es muy lenta, yo puedo ayudarle a que la reacción química. ¿Y cómo le voy a ayudar? Ah, pues le agrego, por ejemplo, platino como un catalizador. Y de esa forma la reacción se lleva a cabo mucho más rápido que sin el platino. Recordemos que ese es el concepto de catalizador, aquella sustancia que me ayuda o me aumenta finalmente la velocidad, en este caso, de una reacción química. ¿Ok? Bueno, ahora, una vez que nosotros ya entendemos esta parte, quiero que vean ahora esta imagen que realmente es más sencilla. Quiero que vean aquí, obviamente, bueno, aquí se le agregaron como unos símbolos más que no vimos en su momento. Casi no se emplean tanto, por ese motivo no se los expliqué estos de aquí, que corresponde a luz ultravioleta o bien a energía eléctrica. Pero bueno, básicamente nosotros con esto podemos ya de alguna forma estar leyendo esta reacción química. Y quiero que ustedes, les voy a dejar un momento para que ustedes la interpreten, chequen si realmente ya pudieran ustedes leerla finalmente. Y pues bueno, básicamente lo que yo quiero que ustedes vean es, ok, vean la reacción, analícenla, cómo podría ser, imaginen cómo la leerían ustedes finalmente. Ok, vayanla viendo, analícenla, ahorita se las voy a decir yo cómo básicamente es. Y bueno, básicamente ya integrando todo esto, la podemos leer de la siguiente forma. Óxido de sodio en estado sólido más 2 moléculas de ácido clorhídrico en estado líquido, que son los reactivos, produce 2 moléculas de cloruro de sodio en estado sólido más una molécula de agua en estado líquido, la cual se evaporó. ¿Ok? Y es básicamente como leemos la reacción química ya completa. Antes de que sigamos, quiero puntualizar 2 cosas. Esto de aquí, cuando son números pequeños que están abajo de las letras, reciben el nombre de subíndices. Los que son grandes y están prácticamente al inicio de la molécula, se les llama coeficientes. Estos básicamente nos indican el número de átomos o bien de moléculas, básicamente es lo que nos está indicando. Únicamente, pues sí, complementar aquí esa parte, hace rato no se los mencioné eso, pero lo podemos ver ya nosotros aquí en esta reacción química. ¿Ok? Bien. Voy a borrar esto. ¿Ok? Bueno, y básicamente ya terminamos de ver, ahora sí, pudimos ver nosotros ya cómo se leen estas reacciones químicas, ya pudimos integrar un poco más cómo se va a estar haciendo básicamente todo esto. ¿Ok? Vamos ahora a ver un punto importante pues, de las reacciones químicas también, que justamente se conoce con el nombre de balanceo. Seguramente este tema lo han visto muchas veces, lo han manejado muchísimas veces en sus clases de química seguramente, y nosotros el balanceo, este concepto de balanceo, hacemos básicamente referencia a que yo una reacción química voy a balancearla para que todos los componentes de la reacción se encuentren equilibrados. Por ejemplo, aquí, una vez que yo balanceo mi reacción química,
Ya puedo yo llamarle ahora sí con el nombre de ecuación química. ¿Por qué? Porque ya es una expresión matemática. Ya estamos hablando aquí de proporciones, ya estamos hablando como tal de, pues sí, finalmente de cantidad como tal de reactivos o bien de productos. Si vemos básicamente aquí, por ejemplo, tenemos esta molécula C3H8 más, quitemos en este momento el 5, vamos a olvidarnos del 5 en este momento, no vamos a tener aquí el 5, más oxígeno, ajá, produce, vamos a quitar aquí el 4 también, H2O más, vamos a quitar el 3, CO2. Entonces, ¿cuáles son los que yo quiero que quiten, que en su mente borren en este momento? Vamos a colocarlos de color rojo, los que yo quiero que en su mente borren. Este, imaginen que no está aquí, este 5 también quítenlo de su mente y este 3 también quítenlo de su mente. Únicamente quiero que nos quedemos justamente con C3H8 más O2 produce H2O más CO3. Los números que están encerrados, por favor, bórrenlos, quítenlos de su mente. Imaginen que en este momento no están. Y entonces esta reacción química, sin los números que están de color rojo, que yo encerré de color rojo, es eso, es una reacción química. No se encuentra balanceada. ¿Por qué? Vean aquí cómo esta línea nos parte a la mitad esta reacción química, dividiéndonos entre los reactivos, ajá, lado izquierdo, y los productos, lado derecho. Si nosotros contáramos el número de átomos o moléculas que existen de un lado de los reactivos versus el otro lado de los productos, nos daremos cuenta que son desiguales. Vamos a verlo así. Vean aquí, por ejemplo, vamos a colocarlo de color azul para no irnos confundiendo aquí con los colores y vamos a colocarlo con marcador. Ok, bueno, entonces vemos aquí, color, aquí está. Ok, ven aquí, por ejemplo, carbono. Tenemos 3 carbonos de un lado, del lado de los... Recuerden que la línea imaginaria se encuentra aquí. Tenemos 3 carbonos del lado de los reactivos, ok, 3 carbonos, bien. Y entonces colocamos aquí esos 3 carbonos. Aquí están los 3 carbonos. Ok, vamos del otro lado. 1, solamente hay un solo carbono. Recordemos que el 3 lo quitamos. Ese 3 lo borramos de ahí. El que está en el círculo de color rojo se borró. Solamente hay un solo carbono. Vamos ahora con los demás, por ejemplo. Vamos con otro color para igual no confundirnos. Hidrógeno, tenemos de este lado 8 hidrógenos, básicamente 8 hidrógenos. Y aquí abajo, pues los colocamos nuestros 8 hidrógenos. Vamos del otro lado. 2. Solamente contengo 2 hidrógenos. ¿Ok? Vamos por último con el oxígeno, que es básicamente el último de estos. Y pasa exactamente lo mismo. Nos damos cuenta que no está balanceado. Lo colocamos de color morado. 2 oxígenos de un lado. Lo colocamos aquí. Vean aquí cómo tenemos un 2. Vemos del otro lado. 2 y 1, 3. Vean cómo esta cuestión está súper desbalanceada. No está equilibrado. De un lado tengo 3 oxígenos, aquí nada más tengo, por ejemplo, 1. Aquí tengo 8 hidrógenos, aquí nada más tengo 2. Esto es una reacción únicamente. Ahora, para que pueda quedar ahora sí equilibrado, es cuando recurro yo justamente a este método que se llama balanceo por tanteo, que es el más ocupado, es el que en este momento veremos, porque para cuestiones del examen es muy práctico este método. Claro, existe uno más que es el método por reducción, el método redox o por números de oxidación, pero finalmente es más complejo, no, es más tardado y realmente sale lo mismo. Realmente el por tanto es más sencillo de realizarse y es algo que pueden hacer muy práctico sin requerir tanto recordar valencias, recordar números de oxidación, entre otros, ¿no? ¿Cómo es este método? Como el nombre indica, es un método por tanteo. Yo siempre voy a ir básicamente jugando aquí con los números y ver de qué forma me queda más equilibrado. Ahora, les voy a dar un tip, el tip más fuerte de sus vidas para la química, en este caso para los balanceos. Por favor, siempre, siempre, siempre dejamos al último a los hidrógenos y al último al oxígeno. Siempre estos dos elementos son los últimos que se balancean. ¿Por qué? Porque nos daremos cuenta que estos nos mueven muchísimo, muchísimo, muchísimo nuestro balanceo. Por ese motivo nosotros tenemos que dejarlos básicamente pues al último, ¿ok? Vamos a trabajar entonces con esta reacción que ya se encuentra balanceada. Vamos nuevamente a encerrar de color rojo los números que les dije básicamente que olvidaran, que era este 5. Dijimos que este 5 imaginemos que no está. Era este 4 que dijimos que no estaba y era este 3 que también dijimos que no estaba.
Ok, vamos a trabajar ahora con un color. Vamos a empezar con los colores que usamos hace rato. Azul. Ok, iniciamos con color azul. Bueno, entonces comenzamos con el carbono. Vamos a ver. Yo tengo aquí, dijimos ya, 3 carbonos. Ok, voy a colocarle aquí 3 carbonos. Bien, dijimos que hidrógeno y oxígeno quedan básicamente al último. Ok, tengo 3 carbonos del lado de los reactivos, del lado izquierdo. Vamos a este lado. Yo nada más tengo un solo carbono. Ah, ok, tengo un solo carbono, pero ¿qué pasa si yo le pongo aquí enfrente un número 3? Ah, pues yo en este momento ya tengo también 3 carbonos de este lado. Y listo, yo acabo de balancear ya el carbono. Ya tenemos 3 carbonos del lado izquierdo y 3 carbonos del lado derecho. Le acabo de agregar aquí un 3. Ojo, jóvenes, los únicos números que yo puedo modificar son los del principio de la molécula. Yo no puedo modificar los números, por ejemplo, como este 2 que vemos aquí. Eso no lo puedo modificar. Este de aquí tampoco lo puedo modificar. Yo únicamente pudiera necesitar básicamente esto. ¿Ok? Ahora, eso en cuanto al carbono. Pues en este caso el carbono sí se encuentra finalmente balanceado. Y bueno, vamos ahora con los siguientes, que son los que vamos a ir balanceando. Vamos ahora en este momento con lo que corresponde al hidrógeno. Yo tengo aquí 8 hidrógenos. ¿Ok? Tengo básicamente 8 hidrógenos. Ajá, colocamos aquí los 8 hidrógenos. Bien. Y entonces van aquí de este lado. Únicamente tengo yo 2 hidrógenos. Yo no puedo modificar este número pequeño. Dijimos que los números pequeños no los puedo modificar. Pero si yo en este momento enfrente de este hidrógeno le pongo un 4, pues 4 por 2 me da 8. Y ahora sí yo ya tengo balanceado al hidrógeno. Ya tengo 8 de un lado y 8 del otro lado. Y vamos por último con el oxígeno, que va a ser el último que vamos a balancear nosotros. Yo aquí tengo básicamente 2 oxígenos. Ok, aquí tengo 2. Vamos de este lado. Yo aquí tengo 2. Pero aguas. Recordemos que también tengo aquí un 3 al inicio. Entonces, 3 por 2, pues prácticamente aquí la reacción química nos daría 6, ¿no? 3 por 2, 6. Pero aquí también tengo oxígeno. Y no tengo solo uno. Tengo un 4 al inicio. 4 por 1, 4. Entonces significa que del lado de los productos tengo yo 10 oxígenos, básicamente. Tengo 10 oxígenos. Tengo aquí, miren, aquí tengo 1, pero como tenemos un 4 al inicio, se multiplica. 4 por 1, pues 4. Lo mismo aquí, aquí tenemos 2 oxígenos, pero como tenemos un 3 al inicio, se está multiplicando. 3 por 2, pues básicamente nos daría 6. Lo sumamos y pues nos da básicamente los 10 oxígenos. Y aquí únicamente dijimos que tengo yo nada más 2. Pero si yo le pongo aquí un 5, ahora sí me queda perfectamente balanceada. 5 por 2, 10. Y de esa manera yo tengo ahora sí mi ecuación perfectamente balanceada, tanto de un lado como de otro. Vamos a corroborarlo. Vamos a corroborar que realmente esto esté pues ya bien balanceado. Ok, vamos a ver cómo está esto, que ya esté ahora sí perfectamente bien balanceado. Ok, y vean, vamos a comprobarlo así. Vamos a ver, carbonos. Tengo aquí 3 carbonos, ok. Aquí tengo ya, dijimos que este ya se quedó el 3. 3 por 1, 3 carbonos, ok. 3 y 3, bien. Hidrógenos, tengo aquí 8. Hidrógenos, 4 por 2, también tengo 8, perfecto. Oxígenos, yo tengo aquí 5 por 2, tengo 10. Aquí yo tengo 4 por 1, 4 más 3 por 2, 6. 4 más 6 nos da también 10. Y básicamente yo aquí ya tengo ya una ecuación química que ahora sí básicamente se encuentra completamente balanceada. ¿Ok? Este método corresponde al método por tanteo, que como les estaba comentando en este momento, pues finalmente es un método muy empleado, es un método muy sencillo de ocupar. Por supuesto que aquí el truco siempre está en dejar al último al hidrógeno y al oxígeno. Porque ustedes inténtenlo, intenten empezar con oxígeno, intenten empezar con el hidrógeno y va a hacernos vamos a tener que hacer cambio tras cambio tras cambio. Realmente trabajar con hidrógeno y oxígeno en un balanceo siempre los dejamos al último, porque eso sí nos hacen muchísimos cambios y tendremos que estar moviendo otra vez, quitando, poniendo, moviendo y pues ese no es el chiste, ¿verdad? La cosa es algo muy sencillo y que lo podamos hacer de forma práctica. Y bueno, este como tal, dijimos método por tanteo, es el método más ocupado.
Ya les comentaba que hay un método que se llama método por redox, pero ese requiere un poco más de complejidad. Y no es tan práctico y a veces ni siquiera sale. Raras veces, muy raras veces, sí quiero como que mencionar eso, raras veces es difícil balancear o es imposible más bien balancear una reacción química. Hay veces que pasa, hay veces que no se pueden balancear, son raros los casos, pero sí llega a pasar que a veces no se pueden balancear. Y hay que emplear otro tipo de métodos químicos ya un poquito más complejos y bueno, otras cuestiones que ya no corresponde para nosotros. En este caso, a nivel de la preparatoria, ya no. Ya corresponde más directamente para los químicos, que ya son expertos finalmente, esta es su rama, pues de experiencia que ellos manejan. Bueno, vamos rápidamente aquí a recapitular. Hemos visto de las reacciones químicas, obviamente los conceptos. Ya dijimos cuáles son los conceptos, voy a ir borrando esto, los conceptos de reacción, ecuación química. Vimos ya también los componentes de cada una de estas, vimos la simbología, vimos cómo es el balanceo. Ahora tenemos que ver este tema que es muy preguntado. Yo diría que es el tema en realidad más preguntado de toda esta parte de la, pues finalmente de la reacción química, es decir, finalmente pues sí, de este aspecto de la clasificación es la parte más importante, la parte de la clasificación. ¿Ok? Y entonces, básicamente, jóvenes, en este video voy a, en este momento, a detenerme para hacer una pequeña pausa, dividirlo en partes, que ustedes puedan, obviamente, procesar bien todo esto. Y en el siguiente video, la siguiente media hora, les estaré platicando básicamente de cómo se hace esta clasificación, pues, de las reacciones químicas. Espero que esta primera parte les haya sido de su agrado, que la hayan entendido. Y bueno, nos estamos viendo en el siguiente video, la segunda parte de reacciones químicas. Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos con esta siguiente parte. Si ya vieron la primera parte o si no la han visto aún, regresen a la primera parte de reacciones químicas. Bueno, básicamente en este momento nos centraremos únicamente en su clasificación, en estarlas clasificando. Ya al final les haré algunos ejercicios para que los vayan viendo, vayamos pues integrando todo lo que estuvimos trabajando con este tema básicamente. Entonces, vamos a comenzar ahorita con la forma de clasificar de clasificar a las reacciones químicas, ¿ok? Si nosotros buscamos en diferentes libros, diferentes literaturas, pues encontramos muchos tipos en este caso de clasificaciones. Pero finalmente, solamente una de estas clasificaciones, solamente una, es muy importante. Y bueno, aquí tenemos como tal pues un esquema básicamente en el cual podemos ver una clasificación, donde nosotros podemos ver aquí que se clasifican las reacciones químicas según su energía que produce o bien que absorbe y según la velocidad de la reacción química. Podemos ver básicamente aquí que según su velocidad tenemos reacciones químicas que son rápidas y reacciones químicas que son lentas. Es importante esto porque nosotros, ante una reacción química que es muy lenta, pudiéramos en su momento acelerarla. ¿Y esto cómo se hace? Precisamente empleando catalizadores. Platino, por ejemplo, que es uno de los más empleados, o bien otros productos que básicamente la mayoría son metales y cumplen básicamente con este rol de estarnos acelerando reacciones químicas que son muy lentas en general. Pero también tenemos reacciones químicas que son muy rápidas, que en este caso son muy rápidas y pasa algo parecido. También podemos emplear nosotros catalizadores para enlentecer un poco la reacción química y que no se haga de forma tan brusca. Un ejemplo muy clásico que podemos ver aquí, vemos aquí abajo una reacción química. Esta de aquí arriba, la que vemos aquí dice, bueno, repasando un poco de lo que hemos visto, nos dice un átomo de sodio más una molécula de agua produce hidróxido de sodio. ¿Ok? Y bueno, esta reacción suele ser una reacción rápida, se lleva a cabo de forma muy rápida, realmente no es tan lento. Sin embargo, vemos abajo la reacción entre el fierro más el oxígeno que nos produce óxido de fierro y es una reacción lenta. De hecho, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de esta reacción de aquí abajo, que básicamente es una oxidación, es lo que ocurre con el metal, por ejemplo, con el fierro, cuando está en contacto con el oxígeno en el ambiente,
vemos cómo conforme el tiempo llega finalmente a este concepto que se llama oxidarse, básicamente. Entonces, es una reacción lenta, sabemos perfectamente que esto no ocurre de un día para otro, por supuesto que lleva su tiempo y se considera finalmente una reacción química de tipo lenta. Bueno, por otra parte tenemos la clasificación de este lado, que es según su energía, ¿ok? Según la energía de la reacción química. Aquí podemos encontrar nosotros que estas reacciones químicas pueden ser exotérmicas, básicamente son aquellas que desprenden energía, que puede ser bien en forma de calor, por ejemplo, clásicamente la combustión. Sabemos bien que la combustión es una reacción entre un combustible y un comburente, ¿no? En este contexto, el combustible puede ser, por ejemplo, gasolina. El comburente va a ser, en este caso, el oxígeno. Y cuando nosotros agregamos aquí un poco de calor, pues tenemos una reacción de combustión. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en una fogata, que finalmente es una reacción química. Una reacción química de tipo exotérmica, porque pues básicamente produce energía en forma de calor. Sin embargo, no es la única reacción que existe. También tenemos energía en este caso luminiscente, es decir, podemos desprender energía en forma de luz como tal. Y también se consideran reacciones exotérmicas, porque prácticamente se está desprendiendo energía. Clásico ejemplo, cuando tenemos este producto, que si quieren búsquenlo en qué consiste, se llama luminol. El luminol se emplea muchísimo en ciencias forenses, ya que este reacciona fácilmente con las moléculas de sangre, con sangre como tal, con ciertos fluidos incluso, líquido seminal, entre otros, y bueno, básicamente se torna de un color fluorescente, brilla básicamente. Y también es una reacción de tipo exotérmica. Lo vemos, por ejemplo, a veces en las fiestas que llegan a dar estas como varitas que se truenan, o incluso en algunas paletas que no sé si aún sigan existiendo, no creo, pero la paleta de la paleta pues se tronaba y en ese momento empezaba a brillar en la oscuridad, ¿no? Es un tipo también de reacción exotérmica, donde básicamente igual se desprende energía, solamente que en forma de luz, ¿de acuerdo? Son aquí clásicos ejemplos que tenemos de esto. Y también tenemos aquellas reacciones químicas, como las reacciones endotérmicas, que en este caso es lo opuesto. Básicamente las reacciones endotérmicas absorben como tal calor o absorben en este caso energía del ambiente, que será un ejemplo pues muy característico. Son pocas las reacciones, por ejemplo, endotérmicas que existen. Algunas de ellas, por ejemplo, cuando nosotros ocupamos este equipo para ¿cómo se llama? Los teclados, por ejemplo, que los tenemos que limpiar, ven que se ocupa muchas veces este aire comprimido, ¿no? Y que al estar nosotros finalmente presionando todo el tiempo el aire o bien en un spray, por ejemplo, a veces se torna un poquito fría la lata. Es porque es una reacción endotérmica, porque para que pueda reaccionar tiene que absorber un poco de temperatura del entorno. Es el motivo por el cual torna esta temperatura un poquito fría. Y bueno, básicamente es una clasificación que tenemos también de las reacciones químicas según su tipo de energía, pues que se está ocupando, ya sea desprendiendo o bien que se está absorbiendo. Ok. Tenemos también estas, que justamente aquí entra la clasificación que les comentaba, aquí entra la clasificación verdaderamente importante, pues de las reacciones químicas. Y tenemos una en primer lugar que son según el sentido de la reacción química. Básicamente les comentaba hace un rato cuando vimos la parte de simbología, que cuando, bueno, una flecha únicamente va hacia una dirección o se está indicando finalmente que es irreversible la reacción, ¿no? Cuando va en dos sentidos, dijimos que era reversible. Pues básicamente esto lo vemos reflejado aquí abajo. ¿Ok? Vean básicamente aquí cómo esta reacción que tenemos entre el hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico produce agua más cloruro de sodio. Es una reacción que vean aquí la flecha, vean aquí esta flecha, únicamente va en un solo sentido. Esto nos indica que es una reacción irreversible, es decir, que una vez que se formaron estos productos, ya no se pueden volver a juntar y darnos origen a los reactivos, ya no se puede hacer esto. Diferente lo que pasa con la reacción que vemos justamente abajo, la que vemos justamente aquí, que nos habla prácticamente de nitrógeno, más hidrógeno nos forma básicamente el amoníaco, ¿no? Pero ven aquí la flecha, aquí la colocan en dos direcciones. Tenemos aquí como dos formas de representación. Tenemos una que puede ser así, ok, la que hace rato les puse hace un momento, me fui muy choco aquí, pero básicamente se las puse así.
o bien que sea una sola flecha, pero que tenga dos sentidos. Básicamente significan lo mismo, como la que vemos pues aquí abajo. Eso nos está indicando finalmente que esta reacción que estamos viendo, pues se considera una reacción de tipo reversible. Es decir, que nosotros podemos en su momento dado, pues regresar en este caso de la formación del producto, regresar en este caso a los reactivos. Por supuesto que puede estar pasando esto. Y bueno, básicamente es una reacción que se puede revertir con algunas cuestiones de tipo energéticas, por supuesto, algunas cuestiones más específicas de la química inorgánica. Bueno, ahora, estas de aquí son las que básicamente nos muestran en la preparatoria, las que básicamente siempre nos piden que nos aprendamos bastante. Y bueno, aquí tenemos según el tipo de transformación. Seguramente, estoy seguro que todo mundo hemos escuchado en algún momento alguna de estas reacciones. Seguramente lo hemos hecho. Y básicamente aquí se clasifican según el tipo de transformación, es decir, cómo se van a estar transformando, qué se va a estar formando, cómo se va a estar produciendo y demás. Entonces, tenemos las famosísimas reacciones de combinación, también llamadas de síntesis, sustitución doble, sustitución simple y reacciones de descomposición. Que en estas voy a, pues, a profundizar un poquito más porque es muy importante que sepamos diferenciarlas. Son las que básicamente nos preguntan muchas veces, tenemos que saberlas identificar muy bien, saber cómo son cada una de estas situaciones y algunos ejemplos finalmente de cada una de estas. Ok, bueno. Entonces, comenzamos básicamente con estas primeras que son de combinación, también llamadas de síntesis, ok, que son un tipo de reacciones químicas. Ok. Déjenme tomar un poco de agua. Listo. Bueno. Estas de aquí, de combinación o de síntesis, básicamente nos dice lo siguiente, que iniciamos nosotros con dos reactivos, ¿ok? 1 y 2. Ya tenemos aquí nuestros dos reactivos. Y de estos dos reactivos se juntan y se forma un solo producto. Y básicamente la forma, digamos, clásica de enseñar justamente esto es así. Tenemos aquí un producto, otro producto, se juntan y forman un solo producto. Es decir, A más B es igual a AB. Y se conocen como de combinación o de síntesis. Lo importante aquí, en este caso, básicamente es algo así como un enamoramiento. Es como cuando decidimos andar con alguien. Básicamente las reacciones de combinación o de síntesis es cuando le pedimos a alguien que sea nuestra pareja. Básicamente es eso. Porque inicialmente pues estamos solos, estamos nosotros aquí siendo independientes, encontramos a alguien más que también es independiente y bueno, básicamente formamos una sola pareja, somos una pareja ya, pero pues obviamente, ¿qué es lo que pasa? Cuando recién empiezan a andar los novios, pues bueno, van a todas las partes juntos, ¿no? Van al cine, que en este caso estamos en la edición pandemia, pero bueno, finalmente van al cine, van de compras, van al centro a pasear, a comer, vaya, van a todos lados juntos. Y es básicamente una reacción de síntesis. Por ese motivo aquí se los coloco así para que nunca lo olviden. Las reacciones químicas de combinación o de síntesis es cuando nosotros iniciamos un noviazgo. Ya en la vida de la química, pues básicamente se da así. Vean, tenemos un reactivo más otro reactivo y forma un solo producto. Un reactivo, otro reactivo y forma un solo producto. Obviamente aquí únicamente para leerles cómo se lee básicamente la reacción química aquí. Pues bueno, tenemos el fierro más cloro produce cloruro de fierro, ¿no? Será cloruro férrico aquí, por ejemplo. Ya lo veremos más adelante. Hidrógeno más oxígeno produce agua. Básicamente esto es básicamente la reacción de combinación o también llamada de síntesis. Es realmente muy sencilla, ya con el ejemplo que les colocaba aquí, pues seguramente nunca se les va a olvidar, ¿no? Más si andan enamorados, pues ya saben ahora en este momento que pues su relación es una reacción de síntesis que hicieron en algún momento dado con su pareja. Pero bueno, vamos ahora a la parte triste. En este caso vamos a la parte opuesta de la reacción química de síntesis, que es justamente
cuando tenemos una ruptura amorosa, cuando decidimos separarnos de esa pareja que tanto amábamos, tanto queríamos, de ese novio, de esa novia, que bueno, finalmente suele pasar, es parte de la vida, pero bueno, la vida continúa finalmente, ¿no? Y entonces básicamente la reacción de descomposición es eso. Si nos damos cuenta aquí, vean básicamente aquí cómo todo inicia de un solo rectante, es decir, de una sola molécula, que es esta, están juntas, A, B, y básicamente se separan, se rompe aquí la relación que hay entre estos dos, se separan en dos y se producen ahora de forma separada, A más B. Se produjeron dos productos, 1 y 2, a partir de un solo reactivo. Y como les digo, básicamente esto es una ruptura amorosa. Lo concretamos así. Es una ruptura amorosa. Todo el tiempo íbamos en pareja con nuestro novio, nuestra novia, todo el tiempo íbamos a comer, salíamos. Llega el día de la ruptura y otra vez cada quien por su propio camino. Y es justamente lo que ocurre aquí en las reacciones de descomposición. Ahora, ¿qué pasa aquí en la química, digamos, ya en la vida de la química, ¿no? Pues vemos aquí las reacciones, vemos los ejemplos aquí de las reacciones. Nos damos cuenta como, por ejemplo, tenemos aquí una sola molécula, se hace su ruptura y nos produce 1 y 2 productos. Lo mismo pasa aquí, tenemos una sola molécula y 1 y 2 productos. ¿Ok? Es decir, AB produce A más B. Ya un poco aludiendo a cómo se leería la reacción, pues tenemos aquí el ácido carbónico, se descompone en dióxido de carbono más agua. Peróxido de hidrógeno, esta de aquí, por ejemplo, es la famosísima agua oxigenada. De hecho, el nombre químico del agua oxigenada es ese, peróxido de hidrógeno. ¿Ok? Es el nombre correcto del agua oxigenada. El agua oxigenada, por ejemplo, vemos cómo se descompone en oxígeno más moléculas de agua. Y pues también son ejemplos aquí de reacciones de descomposición. Fíjense que, por ejemplo, esta reacción de aquí arriba, voy a borrar esto, en lo que borro tomo agua. Ok. Bien. Fíjense que en este caso, por ejemplo, en la que vemos aquí arriba nosotros, esta reacción que vemos tan sencilla ocurre en el cuerpo, ocurre en los pulmones en particular. Los pulmones, para que puedan eliminar los ácidos, lo hacen de este mecanismo. El ácido carbónico, que viene del metabolismo, básicamente se rompe y se forma CO2 más agua. Y esto es justamente lo que sacamos en la respiración. Cuando nosotros sacamos aire, exhalamos el CO2. El agua también, ¿cómo lo podemos comprobar? Vayan a su espejo, diríjanse a su espejo, soplen en su espejo, pongan así como que echen el vaporcito, pues, y vean cómo ese espejo se va a empañar. Si lo empiezan a rayar con su dedo, básicamente es agua que se desprende en cada exhalación, el agua metabólica que se produjo. La reacción de aquí abajo, por ejemplo, del peróxido de hidrógeno más, bueno, se descompone en oxígeno más agua, la vemos más en cuestiones de tipo como experimentos. Hay, por ejemplo, por ahí un experimento muy interesante, pues precisamente sobre peróxido de hidrógeno, donde podemos agregar nosotros, pues básicamente un catalizador. Por ejemplo, se ocupa mucho el dióxido de manganeso que se encuentra presente en las pilas cuadradas. No lo saquen, tengan mucho cuidado, es tóxico, además de que contienen ácido sulfúrico, entonces, bueno, no lo hagan, pero puede hacerse esto. Se ocupa un poquito de agua oxigenada, se ocupa este producto que es el dióxido de manganeso de las pilas, se le agrega y en ese momento el agua oxigenada se empieza a descomponer muy rápidamente en oxígeno más agua. Este oxígeno flota y básicamente se ve el vaporcito. Se ve muy interesante el experimento y es un ejemplo también aquí de descomposición. De hecho, el agua oxigenada es el motivo por el cual viene, pues se han visto, todos hemos visto cómo viene el agua oxigenada, ¿no? Hemos visto que es ese frasquito de color café y bueno, tiene ese color no porque se vea bonito, no. La verdad es que se ve horrible ese color, pero lo tiene ese color porque el agua oxigenada se descompone muy rápidamente. Tan solo en contacto con la luz solar, por ejemplo, se empieza a descomponer en esto, ¿sabes? Se empieza como tal a descomponer. Por ese motivo es que viene un frasco de color oscuro, donde básicamente no puede penetrar aquí, pues como tal la luz solar, ¿no? Y es un ejemplo, como les comento, de una ruptura amorosa. Sería el ejemplo clásico, pues de una reacción aquí de descomposición. Ok, bien. Vamos ahora con la siguiente reacción, ¿ok?
Ya les he como comentado algunos ejemplos de cada una de las reacciones, cómo son, y bueno, cómo se van haciendo básicamente, ¿no? En este caso, nosotros hablamos ahora de una reacción de sustitución simple. Y bueno, básicamente la parte teórica es mucho rollo. Nos dice que una sustitución simple es cuando un átomo de una de las sustancias que reacciona es desplazado o sustituido por otra de una sustancia simple. Esto no es otra cosa más que una infidelidad. Prácticamente esto es una infidelidad, lo que va a estar pasando aquí en las reacciones de sustitución simple. ¿Por qué? Porque vamos a observar aquí en este momento. Ok, vamos a observar la imagen, voy a rayarla. Color aquí. Tenemos una pareja bien bonita, andan los dos, están súper enamorados, y en este momento llega otra personita, se mete en la relación, y entonces esta personita desplaza a uno de los novios. Por ejemplo, en este caso, en esta imagen, supongamos, vamos a imaginar que la letra B es este sujeto de aquí. La letra C es la chica de aquí que se ve que es su novia, la letra C. Y entonces vean, llega la letra A, que en este caso ya va a ser la letra A. Llega en la relación, se mete aquí en la relación y pues básicamente se está quedando aquí con, bueno, en este caso cambiará la situación. Vamos a ponerla aquí diferente porque si no, pues quedaría mal esto, ¿no? Tienen que quedar forzosamente estos dos. A ver, vamos a ver. Tendrán que ser entonces ellos dos. Ok, vamos a colocar otro color. Lo colocamos color azul. Ok, entonces ven aquí cómo básicamente ocurre esto, donde pues se meten básicamente en la relación uno con otro. Y pues bueno, en este caso tendríamos que poner como este ejemplo. Tenemos el ejemplo que la A es la persona que pues básicamente llega como a entrometerse aquí, se llega finalmente a meter aquí en la relación. Esto obviamente pues será, por ejemplo, supongamos que este será la letra C. Vamos a colocarle aquí la letra C, por ejemplo. Ok. Esta, por ejemplo, pudiéramos colocarla como que es la letra B, por ejemplo. Ajá, la letra B y esta de aquí sería la letra A. Hoy este no se ve, pero lo colocamos como letra A. Ok, ahora sí vamos a colocar bien el ejemplo. Hace rato no quedó porque tienen que quedar bien, encajar bien. Entonces, vean, estos dos, C con B, o BC, que es lo mismo, estaban juntos. Estaban juntos ellos dos. Pero llega la letra A, aquí está la A, y vean cómo se entromete en la relación. Y al final de la relación, vean quiénes quedan juntos. La A con la C, este sujeto con ella quedan juntos. Y después, en su momento dado, si esta relación se rompe, la pobre letra B, la novia original, la oficial, por así decirlo, queda solita. Prácticamente la reemplazaron, la sustituyeron y fue básicamente lo que ocurrió. Por eso les digo que la reacción de sustitución simple es eso. Es básicamente una infidelidad. Se engañan como tal y pues bueno, a veces pasa eso, ¿no? Digo, yo nunca he tenido una, bueno, sí, he tenido muchas, me han hecho infidelidades, eso sí, como creo que a todo mundo en alguna vez, pero bueno, la vida continúa. El punto aquí es que a veces pasa, ¿no? No sé, tu amigo te pone el cuerno con tu novia y luego ves que terminan andando juntos y tú quedas solo como el perro, ¿no? Suele pasar, espero que nunca les pase, es muy triste, pero pues bueno, es finalmente una reacción de sustitución simple donde básicamente uno reemplaza a otro y ya en este caso con términos de química o de química tal cual, tenemos aquí el ejemplo. Vemos como tal esto, ok, vemos el sodio y vemos aquí cómo se están reemplazando. Véanlo, vamos a marcarlo aquí para que lo identifiquen bien. Ok, vamos a ver el sodio y vean cómo este sodio, pues básicamente reemplaza al hidrógeno. Al hidrógeno lo botan por ahí solito, lo dejan aquí solito al hidrógeno y el sodio y el oxígeno quedan aquí básicamente unidos. ¿Sale? Lo mismo aquí abajo, en este caso es una reacción que igual se está realizando, donde este cobalto reemplaza al hidrógeno, lo mandan a este solito, lo mandan aquí solo al hidrógeno, y claro que este cobalto se queda con el sulfato, que es el SO4. Y vean aquí cómo se quedan. Se quedan básicamente juntos. Y básicamente es eso, es una reacción de sustitución simple, donde uno pues está sustituyendo directamente a otro. Que como les comento, el ejemplo más que claro es básicamente una infidelidad. ¿De acuerdo? Entonces espero que nunca tengan una sustitución simple en sus relaciones
porque es muy triste en realidad. Bueno, bien. Ya vimos como tal todas estas. Vamos ahora, bueno, aquí está otra vez la imagen, está triste. Y vamos ahora con la última, que es básicamente la de sustitución doble. ¿Ok? Esta de aquí pareciera más compleja, pero la verdad es que no es tan compleja como pareciera. De hecho, pues aquí como lo marca el texto, se parece muchísimo al anterior, solamente que aquí el átomo que entra en la molécula proviene de un compuesto y el átomo que se desplazó queda con otra molécula. Es decir, si yo pudiera explicarlo con bolitas y palitos, más sencillo que esto, todo se resume en esta situación. La canción de Felices los Cuatro, clásica, que en este caso, bueno, llega a pasar, ¿no? Que por ejemplo, yo voy con una cita con mi novia, vamos a una cita doble, por ejemplo, yo voy con mi novia, mi amigo va con su novia, y después de algunas bebidas, yo termino estando con la novia de mi amigo, y mi amigo termina quedándose con mi novia, que ella sí era mi exnovia, básicamente, ¿no? Pero pasa, digo, no es como que yo lo haga, ¿verdad? Pero suele pasar muchas veces, uno lo llega a ver actualmente, entonces, bueno, es un ejemplo clásico que tenemos de esto. Y lo vemos aquí, por ejemplo, vemos que está la pareja aquí junta, A y B están juntos, C, D también están juntos, pero como les digo, se van sustituyendo. Es como si, por ejemplo, yo soy la bola amarilla, aquí está mi novia de color verde, mi amigo y su novia, por ejemplo. Y al final vean cómo yo me quedo con su novia y mi amigo se queda con mi novia y hace una sustitución doble. Vean cómo aquí ninguno se quedó solito. Básicamente intercambiaron de parejas, que fue lo único que se hizo. Nadie se quedó solo. Todos se quedaron felices y contentos. Básicamente, pues sí, felices los cuatro, ¿no? Y en este caso, si lo vemos un poquito más a nivel ya de la química, nunca tenemos que olvidar una regla. La regla se llama medios con medios y extremos con extremos. ¿Esto qué implica? Implica que únicamente van a poder reaccionar los medios con los medios, es decir, los que están en medio, que son el PO4 y el calcio. Y estos únicamente con hidrógeno, que son los extremos, y el hidroxilo, que son los extremos. Y vean cómo realmente así pasa. Vean, estos medios de aquí reaccionan y forman fosfato de calcio, que está aquí. Los extremos reaccionan y forman prácticamente agua. Y vemos esto, vean cómo originalmente estaban juntos estos dos, pero se juntan con otra pareja y se intercambian prácticamente. Lo mismo ocurre aquí, vean, medios con medios, el calcio con el cloro van a reaccionar y forman cloruro de calcio. Y el sodio, que son los extremos, con el nitrato, van a reaccionar y forman nitrato de sodio. Pero básicamente es esto, hubo aquí una sustitución, hubo básicamente un reemplazo, como les comentaba, pues de parejas, ¿no? Básicamente ese es el mecanismo que aquí ocurre. Igual, este tipo de circunstancias, espero que nunca les pase. Bueno, ya si los cuatro se ponen de acuerdo está bien, pero bueno, en este contexto, pues vean aquí el ejemplo más claro, no hay ejemplo más claro que una sustitución doble. Todo se resume básicamente en este aspecto. ¿Ok? Bueno, y bueno, ahí tenemos otra vez la imagen. Y ya por último, fíjense que estuve buscando así como algunos ejercicios y encontré este que me pareció muy bueno, la verdad. Básicamente, bueno, obviamente no es como que sea interactivo, pero lo iremos resolviendo ahorita pues con cada uno de ustedes, ¿no? Vamos a ver, nos dice prácticamente que clasifiquemos las reacciones. Vemos aquí, por ejemplo, ¿ok? Tenemos diferentes tipos de reacciones y básicamente lo que yo quiero que ustedes hagan, pues ya aquí, es ir analizando qué pasa con esta. Vean aquí qué fue lo que pasó. Esta fue una reacción de sustitución doble. ¿Por qué? Vean, cloro se queda con el sodio, cloruro de sodio, medios con medios y extremos con extremos, forma agua. Fue una sustitución doble, es decir, pues lo de felices los cuatro, ¿no? La de aquí abajo, por ejemplo, vean, son dos reactivos, se forma un solo producto, es básicamente de síntesis. La de aquí, por ejemplo, es de descomposición. De un reactivo se forman dos productos. La de aquí entramos a una sustitución doble también, vean, medios con medios, se forma carbonato de calcio, y extremos con extremos, cloruro de calcio, ¿ok? La de aquí es sustitución simple porque vean, básicamente estaba la parejita, llega alguien que se entromete, ese que se entrometió se queda con el nitrato y el sodio que pues era la parejita al inicio se quedó solito, ¿sale? También aquí fue sustitución simple. Y por último, la de aquí también entra como una sustitución simple porque aquí reemplazaron a este pobre bromo,
lo reemplazaron por el cloro que se entrometió y este bromo pues quedó prácticamente completamente solito. Y bueno, jóvenes, básicamente esto corresponde a la segunda parte de las reacciones químicas, la clasificación. Decidí dividirlo en dos partes, los videos, porque son temas pues un poquito extensos, sobre todo tienen que quedar muy, muy claros. Y creo que lo más importante es eso, que ustedes lo entiendan. Una vez que lo entiendan, fácilmente lo pueden responder. ¿Por qué? Porque esto no es complejo. La ventaja, a mí me encanta la química, creo que lo han visto en los videos, me gusta muchísimo la química. Pero bueno, creo que la verdad es que la química la tenemos en todas partes. Los ejemplos los tenemos en nuestros ojos, literalmente. Así podemos ver ejemplos de la vida diaria, de amigos, noviazgos, parejas, todo lo de la vida diaria. Ahí vemos la química. Básicamente nosotros como humanos somos química andante. Solamente hay que verle la forma entretenida, la forma, digamos, lógica de cómo se puede, pues sí, interpretar todo esto. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado este video, que no tengan ninguna duda, que les haya quedado mucho más claro, que les sirva de repaso sobre todo, que es lo importante aquí, que sí repasen bien este tema. Y bueno, finalmente nos estaremos viendo ya un poquito más adelante con algunos videos más, en este caso ya un poco más enfocado a reacciones químicas ya propiamente. Veremos obviamente todo esto que estuve explicando, que seguramente se espantaron con los nombres, porque estoy seguro que nadie se acuerda de esto, de que óxidos, hidróxidos, anhídridos y demás. No se preocupen, lo iremos viendo, lo veremos conforme avancemos, iremos viendo cada uno de estos nombres, cómo se obtienen, cómo se llaman, cómo se producen y demás. Y bueno, hacer todo de mi parte. Que pasen excelente tarde, día o noche. Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos con esta siguiente parte. Si ya vieron la primera parte o si no la han visto aún, regresen a la primera parte de reacciones químicas. Bueno, básicamente en este momento nos centraremos únicamente en su clasificación, en estarlas clasificando. Ya al final les haré algunos ejercicios para que los vayan viendo, vayamos pues integrando todo lo que estuvimos trabajando con este tema básicamente. Entonces, vamos a comenzar ahorita con la forma de clasificar a las reacciones químicas, ¿ok? Si nosotros buscamos en diferentes libros, diferentes literaturas, pues encontramos muchos tipos, en este caso, de clasificaciones. Pero finalmente, solamente una de esas clasificaciones, solamente una, es muy importante. Y bueno, aquí tenemos como tal pues un esquema básicamente en el cual podemos ver una clasificación. Donde nosotros podemos ver aquí que se clasifican las reacciones químicas según su energía que produce o bien que absorbe y según la velocidad de la reacción química. Podemos ver básicamente aquí que según su velocidad tenemos reacciones químicas que son rápidas y reacciones químicas que son lentas. Es importante esto porque nosotros, ante una reacción química que es muy lenta, pudiéramos en su momento acelerarla. ¿Y esto cómo se hace? Precisamente empleando catalizadores. Platino, por ejemplo, que es uno de los más empleados, o bien otros productos que básicamente la mayoría son metales y cumplen básicamente con este rol de estarnos acelerando reacciones químicas que son muy lentas en general. Pero también tenemos reacciones químicas que son muy rápidas, que en este caso son muy, muy rápidas y pasa algo parecido. También podemos emplear nosotros catalizadores para enlentecer un poco la reacción química y que no se haga de forma tan brusca. Un ejemplo muy clásico que podemos ver aquí, vemos aquí abajo una reacción química. Esta de aquí arriba, la que vemos aquí dice, bueno, repasando un poco de lo que hemos visto, nos dice un átomo de sodio más una molécula de agua produce hidróxido de sodio. ¿Ok? Y bueno, esta reacción suele ser una reacción rápida, se lleva a cabo de forma muy rápida, realmente no es tan lento. Sin embargo, vemos abajo la reacción entre el fierro más el oxígeno que nos produce óxido de fierro y es una reacción lenta. De hecho, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de esta reacción de aquí abajo, que básicamente es una oxidación, es lo que ocurre con el metal, por ejemplo, con el fierro, cuando está en contacto con el oxígeno en el ambiente, vemos cómo conforme el tiempo llega finalmente a este concepto que se llama oxidarse, básicamente. Entonces es una reacción lenta, sabemos perfectamente que esto no ocurre de un día para otro, por supuesto que lleva su tiempo y se considera finalmente una reacción química de tipo lenta. Bueno,
Por otra parte, tenemos la clasificación de este lado, que es según su energía, ¿ok? Según la energía de la reacción química. Aquí podemos encontrar nosotros que estas reacciones químicas pueden ser exotérmicas, básicamente son aquellas que desprenden energía, que puede ser bien en forma de calor, por ejemplo, clásicamente la combustión. Sabemos bien que la combustión es una reacción entre un combustible y un comburente, ¿no? En este contexto, el combustible puede ser, por ejemplo, gasolina, el comburente va a ser en este caso el oxígeno, y cuando nosotros agregamos aquí un poco de calor, pues tenemos una reacción de combustión. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en una fogata, que finalmente es una reacción química de tipo exotérmica, porque pues básicamente produce energía en forma de calor. Sin embargo, no es la única reacción que existe. También tenemos energía en este caso luminiscente, es decir, podemos desprender energía en forma de luz como tal. Y también se consideran reacciones exotérmicas, porque prácticamente se está desprendiendo energía. Clásico ejemplo, cuando tenemos este producto, que si quieren búsquenlo en qué consiste, se llama luminol. El luminol se emplea muchísimo en ciencias forenses, ya que este reacciona fácilmente con las moléculas de sangre, con sangre como tal, con ciertos fluidos incluso, líquido seminal, entre otros, y bueno, básicamente se torna de un color fluorescente, brilla básicamente, y también es una reacción de tipo exotérmica. Lo vemos, por ejemplo, a veces en las fiestas que llegan a dar estas como varitas que se truenan, o incluso en algunas paletas que no sé si aún sigan existiendo, no creo, pero la paleta de la paleta pues se tronaba y en ese momento empezaba a brillar en la oscuridad, ¿no? Es un tipo también de reacción exotérmica, donde básicamente igual se desprende energía, solamente que en forma de luz, ¿de acuerdo? Son aquí clásicos ejemplos que tenemos de esto. Y también tenemos aquellas reacciones químicas, como las reacciones endotérmicas, que en este caso es lo opuesto. Básicamente las reacciones endotérmicas absorben como tal calor o absorben en este caso energía del ambiente, que será un ejemplo pues muy característico. Son pocas las reacciones, por ejemplo, endotérmicas que existen. Algunas de ellas, por ejemplo, cuando nosotros ocupamos este equipo para ¿cómo se llama? Los teclados, por ejemplo, que los tenemos que limpiar, ven que se ocupa muchas veces este aire comprimido, ¿no? Y que al estar nosotros finalmente presionando todo el tiempo el aire o bien en un spray, por ejemplo, a veces se torna un poquito fría la lata. Es porque es una reacción endotérmica, porque para que pueda reaccionar tiene que absorber un poco de temperatura del entorno. Es el motivo por el cual torna esta temperatura un poquito fría. Y bueno, básicamente es una clasificación que tenemos también de las reacciones químicas según su tipo de energía, pues que se está ocupando, ya sea desprendiendo o bien que se está absorbiendo. Ok. Tenemos también estas, que justamente aquí entra la clasificación que les comentaba, aquí entra la clasificación verdaderamente importante, pues de las reacciones químicas. Y tenemos una en primer lugar que son según el sentido de la reacción química. Básicamente les comentaba hace un rato cuando vimos la parte de simbología, que cuando, bueno, una flecha únicamente va hacia una dirección, nos está indicando finalmente que es irreversible la reacción, ¿no? Cuando va en dos sentidos, dijimos que era reversible. Pues básicamente esto lo vemos reflejado aquí abajo. ¿Ok? Vean básicamente aquí cómo esta reacción que tenemos entre el hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico produce agua más cloruro de sodio. Es una reacción que vean aquí la flecha, vean aquí esta flecha, únicamente va en un solo sentido. Esto nos indica que es una reacción irreversible, es decir, que una vez que se formaron estos productos, ya no se pueden volver a juntar y darnos origen a los reactivos, ya no se puede hacer esto. Diferente lo que pasa con la reacción que vemos justamente abajo, la que vemos justamente aquí, que nos habla prácticamente de nitrógeno, más hidrógeno nos forma básicamente el amoníaco, ¿no? Pero ven aquí la flecha, aquí la colocan en dos direcciones. Tenemos aquí como dos formas de representación. Tenemos una que puede ser así, ok, la que hace rato les puse hace un momento, me fui muy choco aquí, pero básicamente se las puse así, o bien que sea una sola flecha, pero que tenga dos sentidos. Básicamente significan lo mismo, como la que vemos pues aquí abajo. Eso nos está indicando finalmente que esta reacción que estamos viendo, pues se considera una reacción de tipo reversible.
Es decir, que nosotros podemos, en su momento dado, pues regresar en este caso de la formación del producto, regresar en este caso a los reactivos. Por supuesto que puede estar pasando esto. Y bueno, básicamente es una reacción que se puede revertir con algunas cuestiones de tipo energéticas, por supuesto, algunas cuestiones más específicas de la química inorgánica. Bueno, ahora, estas de aquí son las que básicamente nos muestran en la preparatoria, las que básicamente siempre nos piden que nos aprendamos bastante. Y bueno, aquí tenemos según el tipo de transformación. Seguramente, estoy seguro que todo mundo hemos escuchado en algún momento alguna de estas reacciones. Seguramente lo hemos hecho. Y básicamente aquí se clasifican según el tipo de transformación, es decir, cómo se van a estar transformando, qué se va a estar formando, cómo se va a estar produciendo y demás. Entonces, tenemos las famosísimas reacciones de combinación, también llamadas de síntesis, sustitución doble, sustitución simple y reacciones de descomposición. Que en estas voy a, pues, a profundizar un poquito más porque es muy importante que sepamos diferenciarlas. Son las que básicamente nos preguntan muchas veces, tenemos que saberlas identificar muy bien, saber cómo son cada una de estas situaciones y algunos ejemplos finalmente de cada una de estas. Ok, bueno. Entonces, comenzamos básicamente con estas primeras que son de combinación, también llamadas de síntesis, ok, que son un tipo de reacciones químicas. Ok. Déjenme tomar un poco de agua. Listo. Bueno. Estas de aquí, de combinación o de síntesis, básicamente nos dice lo siguiente, que iniciamos nosotros con dos reactivos, ¿ok? 1 y 2. Ya tenemos aquí nuestros dos reactivos. Y de estos dos reactivos se juntan y se forma un solo producto. Y básicamente la forma, digamos, clásica de enseñar justamente esto es así. Tenemos aquí un producto, otro producto, se juntan y forman un solo producto. Es decir, A más B es igual a AB. Y se conocen como de combinación o de síntesis. Lo importante aquí, en este caso, básicamente es algo así como un enamoramiento. Es como cuando decidimos andar con alguien. Básicamente las reacciones de combinación o de síntesis es cuando le pedimos a alguien que sea nuestra pareja. Básicamente es eso. Porque inicialmente pues estamos solos, estamos nosotros aquí siendo independientes, encontramos a alguien más que también es independiente y bueno, básicamente formamos una sola pareja, somos una pareja ya, pero pues obviamente, ¿qué es lo que pasa? Cuando recién empiezan a andar los novios, pues bueno, van a todas partes juntos, ¿no? Van al cine, que en este caso estamos en la edición pandemia, pero bueno, finalmente van al cine, van de compras, van al centro a pasear, a comer, vaya, van a todos lados juntos. Y es básicamente una reacción de síntesis. Por ese motivo aquí se los coloco así para que nunca lo olviden. Las reacciones químicas de combinación o de síntesis es cuando nosotros iniciamos un noviazgo. Ya en la vida de la química, pues básicamente se da así. Vean, tenemos un reactivo más otro reactivo y forma un solo producto. Un reactivo, otro reactivo y forma un solo producto. Obviamente aquí, únicamente para leerles cómo se lee básicamente la reacción química aquí, pues bueno, tenemos el fierro más cloro, produce cloruro de fierro, ¿no? Será cloruro férrico aquí, por ejemplo. Ya lo veremos más adelante. Hidrógeno más oxígeno produce agua. Básicamente esto es básicamente la reacción de combinación o también llamada de síntesis. Es realmente muy sencilla, ya con el ejemplo que les colocaba aquí, pues seguramente nunca se les va a olvidar, ¿no? Más si andan enamorados, pues ya saben ahora en este momento que pues su relación es una reacción de síntesis que hicieron en algún momento dado con su pareja. Pero bueno, vamos ahora a la parte triste. En este caso vamos a la parte opuesta de la reacción química de síntesis, que es justamente cuando tenemos una ruptura amorosa, cuando decidimos separarnos de esa pareja que tanto amábamos, tanto queríamos, de ese novio, de esa novia, que bueno, finalmente suele pasar, es parte de la vida, pero bueno, la vida continúa finalmente, ¿no? Y entonces básicamente la reacción de descomposición es eso. Si nos damos cuenta aquí, vean básicamente aquí cómo todo inicia de un solo rectante, es decir, de una sola molécula, que es esta, están juntas, A, B,
y básicamente se separan, se rompe aquí la relación que hay entre estos dos, se separan en dos y se producen ahora de forma separada, A más B. Se produjeron dos productos, 1 y 2, a partir de un solo reactivo. Y como les digo, básicamente esto es una ruptura amorosa. Lo concretamos así. Es una ruptura amorosa. Todo el tiempo íbamos en pareja con nuestro novio, nuestra novia, todo el tiempo íbamos a comer, salíamos. Llega el día de la ruptura y otra vez cada quien por su propio camino. Y es justamente lo que ocurre aquí en las reacciones de descomposición. Ahora, ¿qué pasa aquí en la química, digamos, ya en la vida de la química, ¿no? Pues vemos aquí las reacciones, vemos los ejemplos aquí de las reacciones. Nos damos cuenta como, por ejemplo, tenemos aquí una sola molécula, se hace su ruptura y nos produce 1 y 2 productos. Lo mismo pasa aquí, tenemos una sola molécula y 1 y 2 productos. ¿Ok? Es decir, AB produce A más B. Ya un poco aludiendo a cómo se leería la reacción, pues tenemos aquí el ácido carbónico, se descompone en dióxido de carbono más agua. Peróxido de hidrógeno, esta de aquí, por ejemplo, es la famosísima agua oxigenada. De hecho, el nombre químico del agua oxigenada es ese, peróxido de hidrógeno. ¿Ok? Es el nombre correcto del agua oxigenada. El agua oxigenada, por ejemplo, vemos cómo se descompone en oxígeno más moléculas de agua. Y pues también son ejemplos aquí de reacciones de descomposición. Fíjense que, por ejemplo, esta reacción de aquí arriba, voy a borrar esto, en lo que borro tomo agua. Ok. Bien. Fíjense que en este caso, por ejemplo, en la que vemos aquí arriba nosotros, esta reacción que vemos tan sencilla ocurre en el cuerpo, ocurre en los pulmones en particular. Los pulmones, para que puedan eliminar los ácidos, lo hacen de este mecanismo. El ácido carbónico que viene del metabolismo, básicamente se rompe y se forma CO2 más agua. Y esto es justamente lo que sacamos en la respiración. Cuando nosotros sacamos aire, exhalamos el CO2. El agua también, ¿cómo lo podemos comprobar? Vayan a su espejo, diríjanse a su espejo, soplen en su espejo, pongan así como que echen el vaporcito, pues, y vean cómo ese espejo se va a empañar. Si lo empiezan a rayar con su dedo, básicamente es agua que se desprende en cada exhalación, el agua metabólica que se produjo. La reacción de aquí abajo, por ejemplo, del peróxido de hidrógeno más, bueno, se descompone en oxígeno más agua, la vemos más en cuestiones de tipo como experimentos. Hay, por ejemplo, por ahí un experimento muy interesante, pues precisamente sobre peróxido de hidrógeno, donde podemos agregar nosotros, pues básicamente un catalizador. Por ejemplo, se ocupa mucho el dióxido de manganeso que se encuentra presente en las pilas cuadradas. No lo saquen, tengan mucho cuidado, es tóxico, además de que contienen ácido sulfúrico, entonces, bueno, no lo hagan, pero puede hacerse esto. Se ocupa un poquito de agua oxigenada, se ocupa este producto que es el dióxido de manganeso de las pilas, se le agrega y en ese momento el agua oxigenada se empieza a descomponer muy rápidamente en oxígeno más agua. Este oxígeno flota y básicamente se ve el vaporcito. Se ve muy interesante el experimento y es un ejemplo también aquí de descomposición. De hecho, el agua oxigenada es el motivo por el cual viene, pues se han visto, todos hemos visto cómo viene el agua oxigenada, ¿no? Hemos visto que es ese frasquito de color café y bueno, tiene ese color no porque se vea bonito, no. La verdad es que se ve horrible ese color, pero lo tiene ese color porque el agua oxigenada se descompone muy rápidamente. Tan solo en contacto con la luz solar, por ejemplo, se empieza a descomponer en esto, ¿sabes? Se empieza como tal a descomponer. Por ese motivo es que viene un frasco de color oscuro, donde básicamente no puede penetrar aquí, pues como tal la luz solar, ¿no? Y es un ejemplo, como les comento, de una ruptura amorosa. Sería el ejemplo clásico, pues de una reacción aquí de descomposición. Ok, bien. Vamos ahora con la siguiente reacción, ¿ok? Ya les he como comentado algunos ejemplos de cada una de las reacciones, cómo son, y bueno, cómo se van haciendo básicamente, ¿no? En este caso, nosotros hablamos ahora de una reacción de sustitución simple. Y bueno, básicamente la parte teórica es mucho rollo. Nos dice que una sustitución simple es cuando un átomo de una de las sustancias que reacciona es desplazado o sustituido por otra de una sustancia simple.
Esto no es otra cosa más que una infidelidad. Prácticamente esto es una infidelidad, lo que va a estar pasando aquí en las reacciones de sustitución simple. ¿Por qué? Porque vamos a observar aquí en este momento. Ok, vamos a observar la imagen, voy a rayarla. Color aquí. Tenemos una pareja bien bonita, andan los dos, están súper enamorados, y en este momento llega otra personita, se mete en la relación, y entonces esta personita desplaza a uno de los novios. Por ejemplo, en este caso, en esta imagen, supongamos, vamos a imaginar que la letra B es este sujeto de aquí. La letra C es la chica de aquí que se ve que es su novia, la letra C. Y entonces vean, llega la letra A, que en este caso ya va a ser la letra A. Llega en la relación, se mete aquí en la relación y pues básicamente se está quedando aquí con, bueno, en este caso cambiará la situación. Vamos a ponerle aquí diferente porque si no pues quedaría mal esto, ¿no? Tienen que quedar forzosamente estos dos. A ver, vamos a ver. Tendrán que ser entonces ellos dos. Ok, vamos a colocar otro color. Lo colocamos color azul. Ok, entonces ven aquí cómo básicamente ocurre esto, donde pues se meten básicamente en la relación uno con otro. Y pues bueno, en este caso tendríamos que poner como este ejemplo. Tenemos el ejemplo que la A es la persona que pues básicamente llega como a entrometerse aquí, se llega finalmente a meter aquí en la relación. Esto obviamente pues será, por ejemplo, supongamos que esta será la letra C. Vamos a colocarle aquí la letra C, por ejemplo. Ok. Esta, por ejemplo, pudiéramos colocarla como que es la letra B, por ejemplo. Ajá, la letra B y esta de aquí sería la letra A. Hoy este no se ve, pero lo colocamos como letra A. Ok, ahora sí vamos a colocar bien el ejemplo. Hace rato no quedó porque tienen que quedar bien, encajar bien. Entonces, vean, estos dos, C con B, o BC, que es lo mismo, estaban juntos. Estaban juntos ellos dos. Pero llega la letra A, aquí está la A, y vean cómo se entrometen en la relación. Y al final de la relación, vean quiénes quedan juntos. La A con la C, este sujeto con ella quedan juntos. Y después, en su momento dado, si esta relación se rompe, la pobre letra B, la novia original, la oficial, por así decirlo, queda solita. Prácticamente la reemplazaron, la sustituyeron y fue básicamente lo que ocurrió. Por eso les digo que la reacción de sustitución simple es eso. Es básicamente una infidelidad. Se engañan como tal y pues bueno, a veces pasa eso, ¿no? Digo, yo nunca he tenido una, bueno, sí, he tenido muchas, me han hecho infidelidades, eso sí, como creo que a todo mundo alguna vez, pero bueno, la vida continúa. El punto aquí es que a veces pasa, ¿no? Que, no sé, tu amigo te pone el cuerno con tu novia y luego ves que terminan andando juntos y tú quedas solo como el perro, ¿no? Suele pasar, espero que nunca les pase, es muy triste, pero pues bueno, es finalmente una reacción de sustitución simple donde básicamente uno reemplaza a otro y ya en este caso con términos de química o de química tal cual, tenemos aquí el ejemplo. Vemos como tal esto, ok, vemos el sodio y vemos aquí cómo se están reemplazando. Véanlo, vamos a marcarlo aquí para que lo identifiquen bien. Ok, vamos a ver el sodio y vean cómo este sodio, pues básicamente reemplaza al hidrógeno. Al hidrógeno lo botan por ahí solito, lo dejan aquí solito al hidrógeno y el sodio y el oxígeno quedan aquí básicamente unidos. ¿Sale? Lo mismo aquí abajo, en este caso es una reacción que igual se está realizando, donde este cobalto reemplaza al hidrógeno, lo mandan a este solito, lo mandan aquí solo al hidrógeno, y claro que este cobalto se queda con el sulfato, que es el SO4. Y vean aquí cómo se quedan. Se quedan básicamente juntos. Y básicamente es eso, es una reacción de sustitución simple, donde uno pues está sustituyendo directamente a otro. Que como les comento, el ejemplo más que claro es básicamente una infidelidad. ¿De acuerdo? Entonces espero que nunca tengan una sustitución simple en sus relaciones porque es muy triste en realidad. Bueno, bien. Ya vimos como tal todas estas. Vamos ahora a, bueno, aquí está otra vez la imagen, está triste. Y vamos ahora con la última, que es básicamente la de sustitución doble. ¿Ok? Esta de aquí pareciera más compleja, pero la verdad es que no es tan compleja como pareciera. De hecho, pues aquí como lo marca el texto, se parece muchísimo a la anterior.
Solamente que aquí el átomo que entra en la molécula proviene de un compuesto y el átomo que se desplazó queda con otra molécula. Es decir, si yo pudiera explicarlo con bolitas y palitos, más sencillo que esto, todo se resume en esta situación. La canción de Felices los Cuatro, clásica, que en este caso, bueno, llega a pasar, ¿no? Que por ejemplo, yo voy con una cita con mi novia, vamos a una cita doble, por ejemplo, yo voy con mi novia, mi amigo va con su novia, y después de algunas bebidas, yo termino estando con la novia de mi amigo, y mi amigo termina quedándose con mi novia, que ella será mi exnovia, básicamente, ¿no? Pero pasa, digo, no es como que yo lo haga, ¿verdad? Pero suele pasar muchas veces, uno lo llega a ver actualmente, entonces, bueno, es un ejemplo clásico que tenemos de esto. Y lo vemos aquí, por ejemplo, vemos que está la pareja aquí junta, A y B están juntos, C, D también están juntos, pero como les digo, se van sustituyendo. Es como si, por ejemplo, yo soy la bola amarilla, aquí está mi novia de color verde, mi amigo y su novia, por ejemplo. Y al final vean cómo yo me quedo con su novia y mi amigo se queda con mi novia y hace una sustitución doble. Vean cómo aquí ninguno se quedó solito. Básicamente intercambiaron de parejas, que fue lo único que se hizo. Nadie se quedó solo. Todos se quedaron felices y contentos. Básicamente, pues sí, felices los cuatro, ¿no? Y en este caso, si lo vemos un poquito más a nivel ya de la química, nunca tenemos que olvidar una regla. La regla se llama medios con medios y extremos con extremos. ¿Esto qué implica? Implica que únicamente van a poder reaccionar los medios con los medios, es decir, los que están en medio, que son el PO4 y el calcio. Y estos únicamente con hidrógeno, que son los extremos, y el hidroxilo, que son los extremos. Y vean cómo realmente así pasa. Vean, estos medios de aquí reaccionan y forman fosfato de calcio, que está aquí. Los extremos reaccionan y forman prácticamente agua. Y vemos esto, vean cómo originalmente estaban juntos estos dos, pero se juntan con otra pareja y se intercambian prácticamente. Lo mismo ocurre aquí, vean, medios con medios, el calcio con el cloro van a reaccionar y forman cloruro de calcio. Y el sodio, que son los extremos, con el nitrato, van a reaccionar y forman nitrato de sodio. Pero básicamente es esto, hubo aquí una sustitución, hubo básicamente un reemplazo, como les comentaba, pues de parejas, ¿no? Básicamente ese es el mecanismo que aquí ocurre. Igual, este tipo de circunstancias, espero que nunca les pase. Bueno, ya si los cuatro se ponen de acuerdo está bien, pero bueno, en este contexto, pues vean aquí el ejemplo más claro, no hay ejemplo más claro que una sustitución doble. Todo se resume básicamente en este aspecto. ¿Ok? Bueno, y bueno, ahí tenemos otra vez la imagen. Y ya por último, fíjense que estuve buscando así como algunos ejercicios y encontré este que me pareció muy bueno, la verdad. Básicamente, bueno, obviamente no es como que sea interactivo, pero lo iremos resolviendo ahorita pues con cada uno de ustedes, ¿no? Vamos a ver, nos dice prácticamente que clasifiquemos las reacciones. Vemos aquí, por ejemplo, ¿ok? Tenemos diferentes tipos de reacciones y básicamente lo que yo quiero que ustedes hagan, pues ya aquí, es ir analizando qué pasa con esta. Vean aquí qué fue lo que pasó. Esta fue una reacción de sustitución doble. ¿Por qué? Vean, cloro se queda con el sodio, cloruro de sodio, medios con medios y extremos con extremos, forma agua. Fue una sustitución doble, es decir, pues lo de felices los cuatro, ¿no? La de aquí abajo, por ejemplo, vean, son dos reactivos, se forma un solo producto, es básicamente de síntesis. La de aquí, por ejemplo, es de descomposición. De un reactivo se forman dos productos. La de aquí entramos a una sustitución doble también, vean, medios con medios, se forma carbonato de calcio, y extremos con extremos, cloruro de calcio, ¿ok? La de aquí es sustitución simple porque vean, básicamente estaba la parejita, llega alguien que se entromete, este que se entrometió se queda con el nitrato y el sodio que pues era la parejita al inicio se quedó solito, ¿sale? También aquí fue sustitución simple. Y por último, la de aquí también entra como una sustitución simple porque aquí reemplazaron a este pobre bromo, lo reemplazaron por el cloro que se entrometió y este bromo pues quedó prácticamente completamente solito. Y bueno, jóvenes, básicamente esto corresponde a la segunda parte de las reacciones químicas, la clasificación. Decidí dividirlo en dos partes, los videos, porque son temas pues un poquito extensos, sobre todo tienen que quedar muy, muy claros. Y creo que lo más importante es eso, que ustedes lo entiendan. Una vez que lo entiendan, fácilmente lo pueden responder. ¿Por qué? Porque esto no es complejo.
La ventaja, a mí me encanta la química, creo que lo han visto en los videos, me gusta muchísimo la química, pero bueno, creo que la verdad es que la química la tenemos en todas partes. Los ejemplos los tenemos en nuestros ojos, literalmente, así podemos ver ejemplos de la vida diaria, de amigos, noviazgos, parejas, todo lo de la vida diaria, ahí vemos la química. Básicamente nosotros como humanos somos química andante. Solamente hay que verle la forma entretenida, la forma, digamos, lógica de cómo se puede, pues sí, interpretar todo esto, ¿de acuerdo? Espero que les haya gustado este video, que no tengan ninguna duda, que les haya quedado mucho más claro, que les sirva de repaso sobre todo, que es lo importante aquí, que sí repasen bien este tema. Y bueno, finalmente nos estaremos viendo ya un poquito más adelante con algunos videos más, en este caso ya un poco más enfocado a reacciones químicas ya propiamente. Veremos obviamente todo esto que estuve explicando, que seguramente se espantaron con los nombres, porque estoy seguro que nadie se acuerda de esto, de que óxidos, hidróxidos, anhídridos y demás. No se preocupen, lo iremos viendo, lo veremos conforme avancemos, iremos viendo cada uno de estos nombres, cómo se obtienen, cómo se llaman, cómo se producen y demás. Y bueno, hacer todo de mi parte. Que pasen excelente tarde, día o noche.